¿Qué tal? Recibimos hoy a Francisco Eguiguren. Vamos a hablar del caso de la fiscal Zoraida Ábalos. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte, César. Gracias por este Un gusto tiempo. de estar aquí. Es un placer recibirte. Francisco, ayúdanos a entender. El Congreso esta semana ha exigido una audiencia a la fiscal Zoraida Ábalos responsabilidad por no haberse comportado en enero del año 2022 como se comportó en mayo del 22 Pablo Sánchez. Pablo Sánchez en mayo del 22 dispuso que se sostuviera una investigación contra Pedro Castillo. En enero del 22, la fiscal Zoraida Ábalos declaró que Castillo debía ser investigado, pero suspendió el caso en atención a las prohibiciones que el 117 de la Constitución contiene. ¿Cómo entender esta escena? Mira, jurídicamente es, creo, fácil demostrar la desfachatez, la falta de sustento de los argumentos, como veremos que está invocando el Congreso, para haber aprobado y ya llegar hasta el Pleno, a la fase final, las acusaciones por antejuicio y juicio político que simultáneamente le está aplicando a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en el fondo por lo mismo, como vamos a ver, ¿no? Y como tú bien dices, antes de Zoraida Ábalos, todas las fiscales y los fiscales de la Nación que la antecedieron, incluido Pablo Sánchez, e incluido Gladys Echaíz, que sorprendentemente respalda esta denuncia y que cuando ella fue fiscal de la Nación archivó de plano 2 denuncias, año 2009 y 2011, contra el presidente Alan García, ¿no? A pesar de que esa fue la conducta reiterada de todos los fiscales de la Nación que han habido, todos, incluido Pablo Sánchez. Y ojo, y no actuaron mal, porque su interpretación fue: el presidente de la República, por decisión constitucional extrema, inconveniente, tiene un estatus especial. Al presidente, durante su mandato, solo se lo pueden acusar por 4 situaciones: traición a la patria, disolver el Congreso sin sustento constitucional, no llamar a elecciones, interferir en los órganos electorales. Por todo lo demás, hay que esperar a que acabe su mandato. Ergo, entendieron, si no se le puede acusar para efectos del antejuicio o el juicio político, tampoco se le puede investigar. Y por eso, todos los fiscales anteriores a Ábalos, todos sin excepción, incluido Pablo Sánchez, en un caso de Humala, cuando alguien planteaba una denuncia constitucional por a un presidente en funciones distintos a los supuestos 117, decía archivo de plano. Ya. Zoraida Ábalos dio un paso adelante con el presidente Vizcarra y con el presidente Castillo. En sus mandatos les abrió una investigación preliminar, una carpeta fiscal a Vizcarra con el caso Richard Cisneros, a Castillo por el tema de el puente Tarata, los ascensos militares, Petroperú, biodiesel. Así es. Lo que pasa que ella, que dio un paso adelante porque abrió la investigación, inmediatamente dijo: bueno, la investigación puede continuar respecto a los hechos y a los demás investigados, pero respecto al presidente, no. Hay que suspenderlo temporalmente hasta que concluya su mandato. ¿Por qué? Porque el 117 me impide acusarlo. Ella hizo eso, lo mismo que todos. Ningún exfiscal está denunciado o ha sido denunciado por esto. Bueno, luego viene Pablo y dice: sí se puede abrir investigación, es decir, siguiendo el avance que hizo Ábalos, y la investigación puede desarrollarse sin continuar. Y ahí nomás ya Pablo salió del cargo. Y luego viene la fiscal Benavides y claro, sigue con esto. Ahora, no sabemos, porque el presidente Castillo, bueno, se disparó a los pies, salió de circulación. Entonces, hubiera sido interesante saber hasta dónde hubiera llegado esa investigación, ¿no? Porque el 117 sigue diciendo no se le puede acusar, pero no pudimos verlo. Entonces sí, como tú bien dices, y perdóname por la vuelta, pero a Zoraida Ábalos se le está imputando no haber tenido una conducta que nunca nadie antes que ella tuvo, que ella dio un paso adelante porque ella abrió investigación y porque luego después se ha interpretado otra cosa respecto a los alcances y restricciones que impone el 117. Es pues jurídicamente algo absurdo, ¿no? Le piden que hubiera procedido de una manera que nadie había procedido
que ningún especialista importante en derecho constitucional había dicho que el presidente podía ser investigado en su momento y que ninguna jurisprudencia de la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional le había pedido. Le piden no haber tenido una conducta que nadie había tenido y que nadie lo obligaba, ¿no? Y luego ya, si aterrizamos en las imputaciones del tipo penal que se le atribuye y de la infracción, nos vamos a dar cuenta del disparate jurídico de esto. Tu comentario tiene una agenda de temas sobre los que quiero ir. Sí. Lo primero que quiero resaltar, escuchándote, se me ocurre que esto es una suerte de overruling en el Ministerio Público. Es decir, en mayo entonces del 2022 cambió la forma en que la Fiscalía de la Nación interpretaba el 117 y la decisión de Pablo Sánchez entonces es una decisión sin precedentes que abre una vía que no existía antes. ¿Estoy siguiendo Bueno, bien? la vía la abre Ábalos cuando abre investigación. Es la primera que abre investigación preliminar contra 2 presidentes en funciones, Vizcarra y Castillo. Lo que hace Pablo Sánchez es no disponer esta suspensión temporal de la investigación hasta que concluye el mandato y dice, continúa. Levantar la suspensión es lo que se Claro, sabe. o sea, no disponer la suspensión, continúa. Levantarla, claro, Así levantarla. es, ese es el cambio, ¿no? Pero hay que reconocer que el primer paso lo dio Sánchez. Y mira, a ver, tú dices un overruling en el Ministerio Público, no lo sé, no he conversado con los protagonistas, bueno, con la doctora Ábalos sí, porque la estoy asesorando, Claro. ¿no? Pero yo no sé, y esta ya es una conjetura política, sabemos que los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos han sido gobiernos débiles, ¿no? Y del Castillo, el gobierno de Castillo, vaya que lo era, ¿no? Y a mí me hubiera gustado ver este cambio de criterio que nadie reclamaba, aunque sea había indignación frente a la corrupción, ¿no? Entonces fue una salida frente a los excesos de corrupción en el poder político. Pero no sé si contra un gobierno fuerte y un presidente fuerte, respaldado popularmente, o sea, un Alan García en sus tiempos, hubiera habido este cambio de interpretación. De hecho, ha citado 2 casos en tiempos de García, creo que hay 2 en tiempos de Humala, y uno más en tiempo de Toledo, ¿verdad? Claro, bueno, antes de Toledo, claro, pero en García hubieron varios, porque algunos son archivos atribuibles a la doctora Gladys Echeverría y el otro son a Peláez Bardales. De modo que en general, por lo menos desde el 2000... Se archivaba en plano, de plano. Por lo menos del 2000, que es el ciclo que ha citado. Y uno de García no es cualquier cosa, es Petroaudios. Petroaudios. No es cualquier cosa, ¿no? Claro. El de Ollanta creo que es por el caso, la primera denuncia sobre los 3 millones de Odebrecht a finales de su gobierno. No estoy seguro si eso, honestamente, 16, ¿no? No lo sé, pero era una constante en el Ministerio Público. Y claro, había una cierta lógica también pragmática, ¿no? Si no voy a poder acusar... ¿Para qué investigo? ¿Para qué investigo a la persona? Puedo seguir investigando a todos los involucrados y construyendo pruebas, ¿no? Y yo creo que fue positivo el cambio, y es positivo, ¿no? Pero lo que hace tiempo debemos hacer y se ha reclamado, yo lo vengo planteando hace 15 años, hay que cambiar el 117. Ok. Ahora, vamos a la escena. Sí. Sea que marquemos el punto de inflexión en mayo del 22 o en el caso Vizcarra, que como has contado es el caso con ocasión al cual la fiscal Ábalos declara que la investigación procede y dicta la suspensión. Lo que pasa es que a poquito Vizcarra lo vacan. Igual que Castillo. Ya, pero digamos, si miramos las cosas en perspectiva, la decisión del caso Vizcarra no fue sometida a atención porque un mes Vizcarra estaba vacado. Claro. Cuando se adopta en enero la de Castillo, la perspectiva era 4 años de suspensión. Claro, y acababa pues de empezar, ¿no? Ahora, en cualquier caso, sea un momento o en el otro, hay un cambio en la manera en que la Fiscalía y me parece Nación... positivo. De acuerdo. Ahora, no sé si a la larga cuán útil, ¿no? No hemos tenido ocasión de ver, como digo, Castillo dejó de ser presidente, lo vacaron. Hubiera sido interesante saber hasta dónde hubieran llegado las investigaciones a él, porque tú sabes, como gran penalista que eres, que un investigado puede no colaborar, pues no. No hablamos de un presidente de la República, con mayor razón, ¿no? Que lo van a meter preso al presidente de la República. Pero puede no colaborar, puede guardar silencio, pero hubiera sido interesante saber hasta dónde llegaba, ¿no? Porque yo creo que en el fondo también a veces decían utilidad concreta, si no lo voy a poder acusar, bueno, me parece bien lo que se ha avanzado, pero fíjate y permíteme porque creo que es bueno que la gente sepa, porque no van a leer pues el informe acusatorio, ¿no? Fíjate el delito y la infracción que le imputan en el Congreso, en el informe aprobado, a la doctora Ábalos. Delito,
motivo de antejuicio, que como sabemos, si el Congreso, la Comisión Permanente, el Pleno lo aprueba por mitad más uno del número legal sin la Comisión Permanente, pasa a la Corte Suprema para que determine la inocencia o culpabilidad. ¿Cuál es el delito que le imputan a la doctora Ábalos? Artículo 377 del Código Penal. Delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. ¿Qué dice la norma? El funcionario público que ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años y con 30 y tantos días de multa. Fíjate, varias cosas muy puntualitas. El tipo penal exige que la conducta sea ilegal. Es decir, hay un mandato legal concreto que tú tienes como funcionario y tú incumples, ¿no es cierto? Empecemos. ¿Qué artículo de la Constitución o de la ley del Ministerio Público o del Código Penal dice, obliga a un fiscal a abrir o no una investigación preliminar? ¿Obliga o no a un fiscal a acusar? Se entiende que su autonomía funcional es que él conduce la investigación y él determina si acusa, si no acusa, por qué delito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la norma legal vulnerada para que la conducta de la fiscal, todavía no he dicho lo que hizo, fuera ilegal? Hay una ley que permite, faculta, que un funcionario que tiene antejuicio pueda previamente ser sometido a una investigación preliminar y eventualmente a una detención, etc. Bueno, el informe no dice si eso se le aplica o no al presidente de la República por el 117, pero aún que fuera, no dice que tú estás obligado a abrir investigación. Pues bien, Ábalos abrió investigación contra Castillo y contra Vizcarra. Por lo tanto, omisión, no. ¿Sobre qué base es la pregunta, no? Abrió investigación. Rehusamiento. ¿Tampoco desestimó? Tampoco desestimó. Entonces, ¿qué estamos? ¿Demora? Dicen que sí. El informe ni siquiera se da el trabajo de analizar el tipo penal para distinguir, ¿no? A ver, ya, ok, omisión, rehusamiento, demora. ¿Qué le estás imputando a ella? ¿Y cómo se construye la demora si la decisión es de enero? Es que viene el tema, ¿no? ¿Cuál es la demora? Dice, lo que dice textualmente el informe, no te lo voy a leer textual, lo tengo, pero para no tomar tiempo. El informe dice que octubre y noviembre fue de público conocimiento por noticias periodísticas y creo que algún programa, no sé si Cuarto Poder, que habrían indicios razonables de responsabilidad del presidente Castillo y su entorno. Pero esto pasó en enero. Octubre y noviembre. Está documentado, y el informe hace un cronograma y lo reconoce, que uno de los casos, la carpeta fiscal le llega a la fiscal Ábalos a principios de diciembre del 2021. Y el otro, la segunda carpeta, el 29 de diciembre. Cuando cuando abre investigación la fiscal Ábalos, 4 de enero del 22. O sea, en un caso, un mes se tomó en verificar, porque, ¿qué quieren el Congreso? Que una fiscal de la Nación respecto a un presidente sea una mesa de partes porque salió una noticia en el periódico, mañana lo denunció. Ya, un mes en un caso y menos de una semana en otro. ¿Eso es demora? Este Congreso aprobó la acusación contra ella hace no sé cuántos meses. Entonces, además, después del golpe de diciembre se demoró cerca de 2 es una burla, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde está el delito de conducta ilícita de omitir, rehusar o demorar en abrir investigación? Es que dicen, no, es que abrió investigación pero suspendió. Entonces estamos discutiendo el suspender. Bueno, pero ¿qué norma legal le impide a una fiscal suspender una investigación o archivarla? ¿Qué norma penal le ordena denunciar o acusar? ¿Qué norma? Además de las normas, si te entendí bien hace un momento, ningún profesor siquiera de aquellos a los que consultamos usualmente sostenía antes que de yo mayo sepa, que esto sea obligatorio. Todo lo que todos reclamábamos a raíz de los escándalos de corrupción en nuestro país, por Dios, modifiquen el 117 e incluyan casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluyan casos de corrupción. El Congreso tiene la llave en las manos
la pregunta es, ¿y por qué hace años han habido varios proyectos? ¿Por qué no se aprueba ninguno? A ver, si no me falla la memoria, hay dos papeles muy fuertes sobre la reforma del 117. Uno es de la Comisión de Alto Nivel Sí, para la sí, Reforma sí, Constitucional sí, sí. y el otro es tuyo, es tu tesis doctoral. Hace la 15 del años. 2007. Publicada hace 15 años. Y lo vengo sosteniendo desde el principio. ¿Sabes por qué creo que no se hace? Porque como dicen, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Claro, cuando se trata de deshacerse de un presidente, pueden haber un consenso de fuerzas para hacerlo, pero si tú lo pones en la Constitución, eso viene para el que sigue. ¿Y qué grupo político quiere? O sea, como cuando se discutió eliminar la inmunidad parlamentaria, ¿no? Una cosa es crucificar o deshacerte de este personaje indeseable, y si lo consideras así, o corrupto, pero la norma queda. Entonces, mañana te la pueden aplicar a ti, al líder de tu partido. Entonces, por eso Francisco, el Congreso que ha tenido la llave en sus manos siempre, no lo usado. no la ha querido usar y tendría que decirle al país por qué no lo hace. Pero entonces, en una emisión tendríamos que discutir la de no haber reformado el 117. Sin duda. Primer punto. Y te digo, porque esto sí ya, si esto, como habrás visto, aquí no hay el elemento de cumplimiento de tipicidad elemental, y este es el delito que le imputan. Y ojo, el delito tiene una pena máxima de 2 años. Están pidiendo una inhabilitación de 5. Pero no se puede inhabilitar más allá del tiempo. Bueno, de es que eso va por el juicio político. ¿Y esto no es un overlap? Mira, ¿y sabes por qué es el juicio político? Es que esto ya es grotesco. ¿Por qué es grotesco? Un estudiante de Derecho se reiría. Es por la violación, infracción constitucional del artículo 159, numeral 4 de la Constitución. ¿Qué dice este artículo infringido? Según la denuncia. Corresponde al Ministerio Público, funciones genéricas del Ministerio Público, no al fiscal de la Nación, a cualquier fiscal, a todo fiscal. 4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Punto. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio. No, es otra cosa. Es otra cosa, ¿no es cierto? Ya, lo único que sirve es conducir desde su inicio la investigación. Ya, pero eso no tiene nada que ver con suspenderla o no suspenderla. Por Eso supuesto. tiene que ver con tu responsabilidad cuando la tienes. Claro, porque tú en un acto de conducción decides, ¿abro o no abro? Y si la tienes no puedes abdicar, pero si la has suspendido, pues la Ya. suspendiste. Bueno, y lo grave aquí es que en este juicio político piden destitución e inhabilitación por 5 años. Pero si hay un overlap con el caso penal, ¿no tendría que limitarse a la suspensión en el peor de los casos? Yo personalmente creo que en efecto, en el fondo, y esto hay que decirlo, lo que le están imputando a la ex fiscal de la Nación, Ábalos, es su decisión de suspender. Eso es lo que, en los dos casos, es lo mismo. Pero si te sigo, la decisión de suspender Es su atribución. corresponde a un momento... Es lo que en hizo el todo el mundo. No, ella hizo más que los demás archivaron. De plano, ¿no es Hasta cierto? quienes la denuncian, rechazaron y archivaron de plano. Por eso, o sea, la decisión está tomada en un momento en el que todos los precedentes eran archivos de plano, en el que nadie, ni siquiera en la academia, estaba demandando una cosa distinta. Así es. Y antes que una otra regla entrara en vigencia. Y el fiscal 4 Pablo meses Sánchez antes. lo hizo en el caso de Humala, archivar de plano. Él Lo hizo después antes. reflexiona seguramente. Además, la realidad del país después de la decisión de Ábalos, ya pues el camino distinta. está abierto, ¿no? Es distinta. Y está bien. Y por eso, como ha dicho la Corte Suprema, la Sala Permanente, hace poco, el cambio de criterio de interpretación de una norma es algo, y en la jurisprudencia, es algo inherente al derecho. Es natural, el derecho evoluciona, la interpretación puede variar, pero eso no quiere decir que la interpretación anterior era ilícita. Solo distinta. Era indebido. Solo era distinta. Y ojo, más bien el control viene para decir, la nueva interpretación es inconstitucional, Claro. y la Corte Suprema dice, no, no es inconstitucional. Pero obviamente la interpretación anterior tiene que ser firme. Yo no te puedo pedir que apliques la norma de un criterio distinto al que la ley, la jurisprudencia, los especialistas han señalado. Déjame ver si te puedo resumir en una línea Sí. de tiempo. Entonces, entre el 2000 y el caso Vizcarra, tanto la Fiscalía de la Nación como la Academia asumían o admitían que las cláusulas de prohibición del 117 impedían investigar. Una interpretación restrictiva, en verdad, que puede ser cuestionable Pero que se mantuvo y que la cambió Ábalos. y se mantuvo sin objeciones. Entonces, con el caso Vizcarra, Más de 20 Ábalos, años. durante 20 años,
Ábalos rompe el círculo, si te sigo Sí. bien, en el caso Vizcarra, ordenando que se abra investigación o calificando el evento Sí. como investigable y suspendiéndolo. Primera fractura. Y en una segunda fractura, en mayo, Sánchez levanta la suspensión y Claro. hace que la investigación continúe. Continúe. Pero estamos hablando de un proceso gradual de cambio en la interpretación de una ley. Y le estoy pidiendo, como tú ya has recalcado varias veces, a una persona que en enero del 22 hiciera algo que ninguna ley le obligaba, al contrario, que el 117 sigue igualito, no lo han tocado, que nadie hizo antes, y le quiero aplicar, sin decirlo directamente, por haber hecho algo que meses después se dijo que podía no suspenderse. Y que meses más todavía la Suprema terminó avalando. Sí. Porque, como tú has dicho, la decisión de Sánchez fue sometida a control Claro, judicial sí. en puntos de constitucionalidad. Cambio de criterio, ¿no? La Corte Suprema lo ha dicho no hace mucho. El propio Tribunal Constitucional, este tribunal, ha dicho, a propósito del caso también reciente de la tutela de derechos del expresidente Castillo, ¿no? Que la figura, la función presidencial está pues claramente y sobreprotegida en nuestro sistema, pero que no quiere que el presidente en funciones sea perturbado con denuncias mientras ejerce el cargo, salvo casos excepcionales. Y de hecho, la preparatoria está prohibida Claro, en la Corte Suprema claro. y en el Tribunal Constitucional. Francisco, déjame cerrar esto con una última pregunta. ¿Tiene algún sentido que el Congreso se exponga con un caso que no tiene respaldo doctrinario, no tiene correspondencia con el tipo legal, incurre en una suerte de overlap entre la infracción constitucional y el delito? Sí. En un momento en el que además el Constitucional ya ha dejado sin efecto esa vieja cláusula de la Constitución del 93 que vinculaba al Ministerio Público y al Judicial con lo que el Congreso diga, sea lo que sea. El sentido de la razón, la prudencia política, la lucidez, diría que, no voy a decir que es un suicidio, porque la verdad que el Congreso nos viene acostumbrando a muchas decisiones muy cuestionables, ¿no? Desde el punto de vista jurídico o político. Yo creo que más bien es una actitud torpe, prepotente, que espero que haya lucidez de algún sector de congresistas que digan, esto es demasiado, ¿no? Esto es un atropello jurídico con argumentos ridículos, y aquí, bueno, la doctora Ábalos, la he oído en medios, ha hablado de un linchamiento político. Claro, un fiscal toca muchos intereses y a muchas personas en su vida, ¿no? A los que acusa, a los que denuncia. Acá hay una venganza política o una antipatía política de determinados sectores que se han visto perjudicados seguramente, o líderes políticos por decisiones de la ex fiscal de la Nación. Es muy grave. La Comisión Interamericana hace poco, en su informe, le ha dicho al Estado peruano, al Congreso también peruano, oiga, déjese usted de meter queriendo revisar la composición o los nombramientos o los cargos del sistema electoral, el sistema de justicia. La justicia tiene que ser autónoma e independiente. ¿Desde cuándo el Congreso le puede y le debe decir a un fiscal, oye, tú en este caso tenías que acusar, porque yo creo que tú tenías que acusar, o tú no debiste suspender? Entonces, como que queramos que el Poder Judicial mañana le diga a un congresista y demanden a un congresista, ¿por qué congresista no votaste así respecto a tal ley? Porque yo creo que tenías que votar aprobándola, o tú debiste votar para censurar a ese mal ministro, ¿no? O sea, que el judicial le va a decir a un parlamentario cómo tenía que votar o no tenía que votar. Bueno, el Congreso, que es un órgano político, puede intervenir, hacer injerencia política. Hoy, como ha dicho la doctora Ábalos, es ella. Pero este es un mensaje a cualquier fiscal o juez supremo o magistrado que se aparte o mantenga un criterio que no sea pues ilícito, ¿no? Que no sea ilícito, que no sea prevaricador, que se aparte de la decisión política que le gustaría al poder o a los grupos políticos que se coaligan en el Congreso. Va a poder ser llevado. Hay un principio esencial, ¿no? De los magistrados. Así como los congresistas no responden por sus votos u opiniones, aunque podamos discrepar de ellas, los magistrados no responden por el sentido de su sentencia, de su voto, salvo que pueda haber un fallo prevaricador, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué estamos diciendo? Hasta mira, si alguien podría decir, bueno, ya, Ábalos se equivocó, no hay cómo, porque ningún antecesor lo hizo y opiniones serias no decían que tenía que haber hecho otra cosa. Más bien hubiera sido un escándalo cuando alguien hace algo contrario, ¿no? Ya. Podría decir, bueno, se equivocó, ya, en el sentido más duro para Ábalos, se equivocó. Debió
hacer lo que meses después hizo Pablo Sánchez. Oye, equivocarte, que no se equivocó, porque ella dio el paso adelante, equivocarte es un ilícito. Sí, digamos, yo, te tiene puedo, preferencias, ¿no? yo te puedo suspender de tu cargo o destituirte de tu cargo 5 años por un tema de opinión en la interpretación de la ley, aplicarte un nuevo criterio no que, de interpretación por algo que ocurrió antes, por Dios, ¿no? Ahora, tienen que alcanzar un número de votos. Algunos los tienen. ¿Eh? Hay sectores, tú dices, ¿cómo el Congreso se arregla? Bueno, hay sectores en el Congreso que están desatados en, si tengo los votos, lo hago, consigo lo que quiera. O sea, la fuerza bruta de los votos, no de la razón. Yo confío que, explicados los hechos, en su parte jurídica y en su parte política y en el nefasto precedente para la autonomía y la independencia del sistema de justicia en nuestro país, porque hoy van por aquí, mañana van por otro, espero que hayan voces sensatas dentro del Congreso, que si no se atreven a votar en contra, por lo menos se abstengan, pero que no se sumen a esta carga montón, a este atropello jurídico, ¿no? Tenemos un caso de interferencia, sin duda esto va a tener un final. Regresaremos en Coyuntura con Francisco Eguiguren para ver cómo acaba esta historia. Francisco, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias por haberme invitado y ojalá que esto haya contribuido un poco a que nuestros colegas y nuestras colegas pues reflexionen un poco sobre esto, que es un tema interesante y puede tener gran trascendencia para nuestro sistema de justicia en el Perú.